Muy buenos días, doctor Almanza. ¿Cómo está? ¿Nos escucha? Muy buenos días, aquí estoy a sus órdenes y con toda la disposición. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Voy a cederle los privilegios de presentador. ¿Y nos puede compartir su pantalla, por favor? Permítame. Que le comparta la pantalla. Ok, ahí está. Perfecto, doctor. Ya vemos su presentación. Ok. ¿Puede enviarla, puede reproducirla, por favor? ¿Sí? ¿Logra ver su cursor, doctor? Sí, perfectamente. Perfecto, doctor. Pues estaremos dando inicio con la conferencia, si le parece bien. Muy bien. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodont. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores. Él es representante de Septodont y trabaja en conjunto con COA Internacional. Muy buenos días, Fernando. Dejo a los idontonautas contigo. Muy buenos días, Diana, muchas gracias. Bienvenidos sean todos, queridos idontonautas, a esta muy interesante conferencia que el doctor Luis Felipe Almanza nos va a hacer el favor de compartir todo su conocimiento sobre el mismo. Al mismo tiempo, quiero dar también las gracias a COA Internacional, quien ha patrocinado amablemente esta interesante sesión. Y por supuesto, Diana, gracias a ustedes en Inteligencia Dental por permitirnos usar su muy interesante plataforma para compartir el conocimiento en México y Latinoamérica. Bienvenidos sean todos. Voy a permitirme leer algunos puntos del currículum del doctor Almanza. Tiene un currículum bastante extenso y les puedo compartir que él nació en la ciudad de Masaya, en Nicaragua. Es licenciado en odontología por la Universidad Cuauhtémoc en el periodo 2002-2006 en la ciudad de Guadalajara. De 2007 a la fecha es profesor de asignatura B en prostodoncia parcial removible en la Universidad de Guadalajara. Y en el periodo 98 al año 2000 fue profesor de asignatura también en prostodoncia parcial removible en la Universidad Cuauhtémoc. Ha sido también profesor en distintos cursos de implantología y de prostodoncia, especialmente en ecodiplomados SC, desde el 2010 a la fecha. Es presidente del Colegio de Actualización Estomatológica del Estado de Jalisco, y ha realizado también diversos diplomados en prótesis dental, tanto en el Instituto Técnico de Prótesis Dental de 1983 al 85, como en implantología por educación y actualización odontológica. Actualmente es director del Laboratorio Dental, Prótesis y Estética Dental, esto desde 1986, repito, hasta la fecha. Y está completamente dedicado a la odontología digital en práctica privada. Son algunos puntos del vasto currículum que tiene el doctor Almanza. Y sin más, cedo los micrófonos. Doctor Almanza, bienvenido. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Solamente aclararle que actualmente ya no soy presidente del Colegio de Actualización Estomatológica del Estado de Jalisco, pero soy el miembro fundador y expresidente del mismo. Actualmente el colegio cuenta con la presencia de la doctora Rebeca Sonia Ruiz Santiago, que es mi colaboradora y importante en la elaboración de este trabajo que hoy vamos a compartir con ustedes. Agradezco mucho a COA Internacional, una empresa 100% mexicana, orgullosamente enclavada en tierras tapatías, y asimismo a Septodont por permitirme la oportunidad de dirigirme
a todos los compañeros odontólogos que nos escuchan a través de la web y con el afán de compartir un poco de nuestras experiencias. Hoy en día la tendencia es hablar acerca de la odontología o la medicina con evidencia científica. Sin embargo, yo soy de la corriente de que cuando estudiamos, lo que más apreciábamos de nuestros maestros era esa capacidad de dar, esa capacidad de compartir, esa capacidad de llevarte de la mano haciendo que te enamoraras de lo que estabas estudiando. Y obviamente que no existían referencias bibliográficas para ese tipo de actitudes. Y es lo que a mí me gusta manejar en la filosofía cuando doy mis pláticas. Compartir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestra experiencia y qué ventajas tenemos de lo que la industria especializada, el comercio especializado en nuestra área, nos ofrece para llevar a cabo nuestra realización profesional. Muchísimas gracias y espero que sea del agrado este trabajo que con mucho cariño hemos realizado para ustedes. Manejo del dolor. El dolor siempre ha acompañado al ser humano y el dolor es algo que muchas veces no lo podemos medir porque es algo muy subjetivo, algo muy diferente en las personas. Un mismo evento puede significar algo diferente para nosotros. Sin embargo, cuando la gente asocia odontólogo, consultorio dental, yo no sé por qué lo manejan o lo interpretan con dolor. ¿Será porque así lo hemos manejado siempre o será porque el paciente cuando acude a nosotros, acude porque ya tiene un dolor, ya lleva consigo un dolor? Es nuestra carrera en sí, una carrera que está enclavada siempre con el dolor. Entonces, el manejo que nosotros le demos al dolor y cómo podemos llevar a nuestro paciente a una zona de confort para poder trabajar con ellos, es muy importante para nosotros poder realizar un tratamiento adecuadamente. En nuestra práctica aquí en México, casi no utilizamos nosotros coadyuvantes en anestesiología, como sería el óxido nitroso. En otros países utilizan el óxido nitroso, nosotros no. Inclusive una previa ansiolítico que pudiera llevar al paciente a un estado de ánimo más relajado. Entonces, muy Doctor Almanza, perdón que me interrumpa. ¿Qué tanto le puede doler a una persona? ¿Me escuchas? Sí, ya lo escuchamos bien, doctor. Perdimos el audio, Tenemos doctor. una falla técnica. Ya, ok. Tomamos un vaso entonces es importante ir aprendiendo señales que nuestro paciente está dando para saber qué umbral del dolor maneja el paciente, cómo vamos, en qué cantidad, qué tipo de anestésico, para poder nosotros respetar su sensibilidad. Otro de los factores que intervienen mucho en la generación del dolor es la edad. La ansiedad hoy en día es algo que se ha estado utilizando
Queridos idontonautas, les ofrecemos una disculpa por los problemas técnicos que tenemos con la computadora del doctor Almanza. Estamos resolviendo el inconveniente. Les pedimos un par de minutos, por favor. Ahí tengo sonido, dice. ¿Me escucha? ¿Y no se va a silenciar otra vez? ¿No? ¿Ella lo silenció? Ah, ok. Ansiedad. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Adelante. Gracias. Como comentamos, la ansiedad es algo que nos está acompañando fuertemente ahora en las grandes ciudades. El estrés, de una manera o de otra, se ha estado generalizando. Cuando el paciente llega a nuestro consultorio,
3, 4, con ansiedad, y aparte de su dolor, o su caries, o su fractura, o su enfermedad periodontal. Entonces también tenemos que nosotros interpretar qué grado de ansiedad trae el paciente y de qué manera nosotros podemos bajar esa ansiedad. Un consejo que me da un muy buen amigo, el doctor Luis Alberto Pérez, él es traumatólogo y me dice, siempre hay que hablarle al paciente, háblale, que te escuche. Inclusive, cuando nosotros aplicamos la anestesia local, pues, la anestesia dental, creemos que no es un evento médico fuerte, pero al contrario, realmente es un procedimiento médico delicado. Entonces, me comenta siempre el doctor Pérez, al paciente hay que hablarle, siempre hay que estarle hablando, siempre hay que estar en contacto con el paciente, estar cuidando sus reacciones. Y la ansiedad definitivamente es algo que tenemos que cuidar mucho en nuestros pacientes. ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad aumenta la respuesta del paciente de manera negativa. Entonces nosotros tenemos que llevar al paciente a una zona de confort, a una zona de relax. Depende de cómo sea nuestro paciente, podemos ir interpretando su lenguaje corporal y podemos irlo llevando a una área que sea de mayor colaboración. Otro problema que tenemos es la angustia. Hay muchos pacientes hipocondriacos, muchos pacientes que se autoinventan enfermedades y esos pacientes son muy complicados también de manejar. Entonces es importante conocer cómo está el estado emocional de nuestro paciente, cómo está su estado mental y también cómo el cuerpo refleja en ellos esa respuesta a lo que están sintiendo, cómo están manejando su angustia, su ansiedad, su estrés, el dolor. Y todo esto a nosotros nos va llevando y nos va dando un cúmulo de información que vamos a tomar en cuenta para nuestro tratamiento. Dentro del interrogatorio, muy importante, antes de empezar cualquier procedimiento de intervención, conocer a nuestro paciente médicamente, qué tipo de alergias tienen nuestros pacientes, cómo se encuentran en un estado de equilibrio, pacientes que hacen ejercicio, sino adecuado, con sobrepeso, pacientes con bajo peso. Es decir, toda la información que nosotros como médicos debemos de ir recabando para poder llegar a la elaboración y la implementación de un tratamiento, que en este caso lo vamos a enfocar pues a la aplicación del anestésico. Sin embargo, como les digo yo siempre a mis pacientes, ¿qué quieres? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te trae aquí conmigo? Importante escuchar al paciente, importante que el paciente nos dé la pauta hacia dónde quiere dirigirse. Obviamente el tratamiento y el procedimiento tú lo vas a hacer y tú lo vas a dirigir. Sin embargo, darle la posibilidad al paciente de que se exprese y darle la posibilidad al paciente de que deje muy en claro qué es lo que quiere. Cuando nosotros aprendemos a escuchar a nuestros pacientes, creo que tenemos un 70, un 80% de éxito en lo que sigue. Si nosotros no aprendemos a escuchar a nuestros pacientes, definitivamente estamos empezando de una manera equivocada. Todos o todas las estructuras que tú puedas tener para llevar a cabo tu interrogatorio, para llevar a cabo tu elaboración de historia clínica, es válida. Por escrito, de manera electrónica, en un papel, como tú quieras hacerlo. Sin embargo, es importante que registres toda la información que tu paciente está expresando. Y ojo, muchas veces tenemos también nosotros
que registrar lo que nosotros también estamos percibiendo del paciente y corroborar que eso que nosotros notamos o sospechamos sea cierto o que el paciente nos diga que nosotros estamos equivocados. Muchas personas llegan a nuestras oficinas y son diabéticas y ni siquiera se dan cuenta que son diabéticos. Entonces es importante también en nuestras oficinas tener elementos de diagnóstico que te pueden ayudar a corroborar esa sospecha que la experiencia, la clínica, el tiempo te lo va dando. ¿Qué es un anestésico local? Definitivamente, bueno, pues es una sustancia que nos va a ayudar a bloquear las terminaciones nerviosas de forma específica en las áreas que nosotros lo requerimos. En odontología realmente no usamos nada más que no sean anestésicos locales, de una forma tópica o de una forma infiltrativa. Son anestésicos que la ciencia, la industria los ha ido desarrollando cada vez más seguros. Sin embargo, no dejan de ser sustancias que se deben de manejar con mucho cuidado y sobre todo tener cuidado con pacientes que puedan tener alguna reacción alérgica a los anestésicos. Es importante pues que todo esto nosotros lo podamos definir y lo podamos ir identificando con nuestros pacientes. El paciente lo que menos quiere es el dolor. Mucha gente me dice, a mí anestésiame y hazme lo que quieras. Y otras personas le temen más al evento anestésico. Entonces, ¿cómo voy a jugar yo con estas cosas? Realmente el paciente que te dice, a mí anestésiame y haz todo lo que quieras hacer en mi boca, bueno, pues es maravilloso porque te deja trabajar de una manera muy cómoda. Pero cuando el paciente a lo que le teme más es a la aguja o le teme más al piquete, ahí es un poquito más delicado porque de antemano ya te está poniendo una frontera, te está bloqueando. Y hay que irlo llevando a este paciente de menos a más, de manera que podamos nosotros llevarlo a una anestesia que nos permita realizar un tratamiento adecuadamente. Una técnica que me enseñaron a mí cuando estaba estudiando y que me gusta mucho es ir anestesiando de las zonas menos dolorosas a las más dolorosas. Es decir, en la boca hay zonas donde la colocación de la aguja duele más que en otras áreas. Entonces, cuando tenemos que hacer procedimientos extensos, tratamos de anestesiar de la parte posterior hacia la parte anterior y es más cómodo para nuestro paciente. Esto obviamente puede variar en las personas, sin embargo, es importante pues que llevemos a nuestro paciente a un estado como tratar de tener una buena anestesia no solamente nos va a ayudar a nosotros a realizar, también nuestro paciente va a estar relajado. Obviamente que esto nos implica que nosotros tengamos pleno conocimiento de las zonas anatómicas y del tipo de técnica que vamos a utilizar para anestesiar a nuestro paciente. ¿Qué requisitos debe tener un anestésico local? Bueno, dentro de los requisitos que debe tener, pues debe ser un anestésico que no tenga un efecto a nivel sistema nervioso central. Esto es que lo haga completamente reversible o que se asimile y se pase su efecto en un periodo de 2-3 horas. Una escasa o nula toxicidad, que tenga la suficiente potencia para poder realizar nuestros procedimientos, que la solución sea estable, es decir, que no pierda su capacidad, que no pierda su calidad. Estéril, fácil de excreción, y dentro de los anestésicos tópicos y los anestésicos infiltrativos.
¿Me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, proseguimos. Dentro de los anestésicos, tenemos el anestésico tópico y el anestésico infiltrativo. El anestésico tópico nos va a servir para disminuir el efecto infiltrativo, disminuir el efecto que la aguja hace al penetrar la mucosa. Y también muchas veces el anestésico tópico nos hace las veces de placebo o nos da cierto hándicap para que nuestros pacientes se sientan más cómodos. El anestésico tópico realmente no tiene un poder para penetrar y bloquear nuestras terminaciones nerviosas e inervan a nuestros órganos dentales. Sin embargo, disminuye pues la sensación a la hora de hacer la infiltración. También tenemos nosotros el anestésico infiltrativo, donde vamos a utilizar técnicas tronculares o técnicas supraperiósticas para nuestros procedimientos. De acuerdo al procedimiento que nosotros vamos a elaborar, va a ser la técnica anestésica. De acuerdo a la duración del procedimiento o qué tan profunda necesita yo mi anestesia, voy a utilizar una técnica troncular o voy a utilizar una técnica supraperióstica. Dentro de los anestésicos locales tenemos nosotros dos grandes grupos. Los grupos de los anestésicos derivados éster y los grupos del anestésico derivado de las amidas. En el grupo de los éster tenemos la procaína, la proxicaína, la tetracaína, la benzocaína. Y en el grupo de las amidas tenemos lo que más utilizamos nosotros, lidocaína, mepivacaína, prilocaína. Y hoy en día, algo muy utilizado por nosotros, la articaína. También nosotros nos apoyamos con anestésicos que traen vasoconstrictores. ¿Cuál es la intención de esto? El uso de un vasoconstrictor me va a ayudar a dos cosas. Una, a disminuir sangrado o posible sangrado que pueda haber en el procedimiento. Y dos, me va a servir a que el efecto o el posible efecto tóxico que pueda tener el anestésico sea disminuido. Al cerrar el vaso sanguíneo, el vasoconstrictor va a impedir que el anestésico se absorba de una manera más rápida. Entonces, con esto disminuyo su toxicidad. Ojo, cuando yo hablo de toxicidad no significa realmente que el anestésico sea tóxico, pero sí me disminuye el riesgo de toxicidad del anestésico. Me prolonga el tiempo de acción del mismo y me disminuye el sangrado. Ya sabemos todos que el vasoconstrictor lo que va a hacer es cerrar nuestros vasos sanguíneos. Ojo, muchos eventos que hemos nosotros encontrado de efectos adversos a la anestesia no se dan por el anestésico, sino se dan por el conservador que lleva el vasoconstrictor. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta si nuestros pacientes son alérgicos a los vinos, a los quesos añejos y a todas aquellas sustancias que llevan químicos conservadores. Eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando un paciente nos reporta que es alérgico a los vinos y a los quesos, tratar de no usar vasoconstrictores. No por el vasoconstrictor, sino por el conservador, por el sulfito que trae. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta también cuando vamos a utilizar nuestros anestésicos? Tenemos que tomar en cuenta a pacientes con enfermedades sistémicas avanzadas, pacientes con enfermedades coronarias, pacientes anticoagulados, es decir, todos aquellos pacientes que tengan algún compromiso sistémico, pacientes embarazadas, en qué trimestre de embarazo se encuentran y
vamos nosotros a buscar cuál es el anestésico idóneo para este tipo de personas. Son realmente muy pocas las personas en las que no se pueda usar un anestésico. Sin embargo, debemos de tener siempre cuidado. Hay personas que tienen enfermedades sistémicas controladas, pero hay personas que tienen enfermedades sistémicas que no están controladas. Hay que tener mucho cuidado en este sentido. A mí me gustaría hablar un poquito de la articaína en el sentido de que hoy en día la articaína es un anestésico que nos está dando una comodidad de trabajo muy, muy buena. Al principio, yo les quiero decir, le tenía miedo porque escuchaba que era muy fuerte el anestésico, etcétera. Sin embargo, conforme la fui usando, la fui aplicando, me di cuenta de la bondad de la articaína. Realmente muy o nula en la práctica, alguna reacción adversa a la misma. Me da muy buen tiempo de trabajo, puedo usar menos dosis con ella y realmente el efecto anestésico te ayuda mucho porque el paciente en el posoperatorio requiere pues que no tiene ningún problema doloroso por lo que tú lo hiciste. Entonces la anestesia te da como ese efecto también de analgesia posoperatoria. Dentro del mecanismo de acción tenemos que la articaína ocasiona un bloqueo reversible de la conducción nerviosa al disminuir la permeabilidad a la membrana de las células nerviosas. Y en combinación con la epinefrina aumenta la duración. Esto ya sabemos que el vasoconstrictor siempre nos va a apoyar para que nuestro efecto anestésico sea más prolongado. Dentro de las indicaciones, bueno, tenemos que podemos usarla en ancianos, podemos usarla en adolescentes y no en niños que sean menores de 4 años. Tenemos que tener especial cuidado en el uso de los anestésicos con los niños y ser muy respetuoso de las dosis por kilogramo de peso. Muchas veces el paciente realmente no es el miedo a la anestesia, es el miedo a la aguja. Entonces, la técnica que nosotros empleamos para anestesiar o cómo vamos nosotros a llevar a cabo nuestro procedimiento anestésico es muy importante para que el paciente esté cómodo. Muchas personas o muchos colegas no anestesian, sino anestesian primero tópicamente. Es una buena técnica. En lo particular, yo casi no anestesio de manera tópica. Generalmente voy directamente a la infiltración. Pero como les digo, depende del manejo que tú le des a tu anestesia y cómo va llevando a tu paciente a esa zona de relajación y a esa zona de confort. El doctor Anthony Robbins, en el libro Poder sin Límites, nos muestra cómo en una sesión o en una conferencia, en un seminario, puede hacer que las personas caminen descalza sobre carbones al rojo vivo y no sientan dolor y no se quemen. Entonces, esto nos explica el gran poder que la mente tiene si es bien manejada. Yo no les digo que vamos a actuar como Anthony Robbins, pero si podemos nosotros con nuestra actitud disminuir el grado de ansiedad, disminuir el grado de angustia del paciente y hacerle ver el anestésico o la técnica de anestesia como algo cómodo, como algo bueno, como algo que le va a ayudar para que no sienta nada, para que sea su procedimiento más adecuado, que sea su procedimiento más tranquilo. Entonces, el manejo mental que le demos al paciente lo vamos a comparar como lo que hace Anthony Robbins cuando hace caminar a las personas descalzas sobre brasas ardiendo. Vamos a tratar de manejar a nuestro paciente de manera que él sienta que el proceso anestésico es un proceso de ayuda y no un proceso de castigo y de dolor. Que no sea un proceso de lastimarlo, sino que sea un proceso de protegerlo. Aquí tenemos algunas
tablas y alguna información de lo que nos presentan con la articaína que usamos actualmente. Y bueno, ¿para qué me sirve a mí la anestesia? Realmente en odontología creo que la anestesia va ligada a nuestra mano, va ligada a nuestra cureta, a nuestro bisturí, a nuestra pieza de mano, a nuestra fresa y a todo procedimiento que nosotros querramos emplear. La intensidad del anestésico y la cantidad del anestésico va a estar determinado, obviamente, por el tipo de procedimiento que voy a hacer. Pero hasta para colocar un hilo retractor necesito anestesiar. Si voy a utilizar o voy a colocar un implante, definitivamente tengo que anestesiar. Nosotros hacemos implantología como la práctica diaria y hemos colocado implantes con solo puntos locales de anestesia, con solo puntos supraperiósticos en el área a implantar. ¿Por qué esto? Bueno, porque estudiando un poquito a fondo la biología y la naturaleza del hueso, nos damos cuenta que el hueso por sí mismo no tiene terminaciones nerviosas. Entonces, realmente cuando nosotros estamos trepanando el hueso o haciendo la preparación ósea, no hay dolor en el hueso. Sin embargo, sí hay dolor alrededor del hueso, en el periósteo, en la mucosa, en músculos, etc. Ahora, hay personas que aún bien anestesiadas, bien bloqueadas, sienten dolor. Y a veces a esas personas tenemos que bloquearlas inclusive en el alveolo que estamos haciendo para el implante. ¿Y esto por qué? ¿Cambiaría su biología o será su estado mental o su estado emocional? ¿Por qué? Porque está anestesiado todo lo periférico, pero a la hora de estar haciendo la preparación ósea, el paciente refiere dolor. Entonces, en ese caso recurrimos a la técnica de anestesiar en el alveolo implantar. Como cuando hacemos endodoncia, anestesiamos directamente en el nervio o en el conducto radicular. Así pues, cada paciente nos va a ir llevando de la mano hacia su naturaleza, hacia sus umbrales y hacia su manejo emocional. Procedimientos, los que ustedes quieran hacer, obviamente tratamos siempre de hacer procedimientos lo más cómodos para los pacientes. Cuando nosotros hacemos procedimientos de implantología, donde levantamos colgajo, colocamos membrana, colocamos hueso, pues obviamente necesitamos una anestesia más profunda, una anestesia más amplia. Pero siempre que podemos hacer implantología digital, implantología guiada, colocamos anestesia de una manera más suave, una manera no tan invasiva, y el paciente ni se la cree. El paciente dice, ¿ya? Porque tardamos tal vez 4 o 5 minutos en colocar un implante desde anestesiar. ¿Y por qué? Porque en este caso la articaína nos ayuda a tener un efecto rápido en la zona y con la técnica digital de cirugía guiada, donde no hacemos colgajo ni nada por el estilo, realmente el procedimiento es muy rápido. Entonces, ¿qué sucede? Que el paciente, entre más cómodo sea su tratamiento, pues nos va a recomendar más, va a quedar a gusto, se va a ir maravillado y entonces es un paciente agradecido. Otra de las cosas que hacemos también es, aunado a la anestesia, tratar de llevar otros factores que al paciente sea de su agrado. Le ponemos música, o como nos comentaba el doctor Luis Alberto Pérez, háblale a tu paciente, háblale, que te esté escuchando, que te esté siguiendo, donde tú le estás diciendo, está cooperando muy bien, está participando usted muy bien en el procedimiento, de tal manera que el paciente baje su nivel de ansiedad. Muchas veces el procedimiento dental no es tan grande, pero la cuestión emocional en el paciente lo es. Otro anestésico que a mí me ha gustado también usarlo mucho desde que estuve en la escuela es la mepivacaína. Yo me casé con la mepivacaína porque se me quedó la idea
de lo que me enseñaron mis maestros y aprendí, de que era un anestésico muy conservador y muy inocuo en el sentido de reacciones adversas. Y es un anestésico que utilizo mucho, sobre todo cuando veo pacientes cardiópatas o veo niños. En pacientes niños o pacientes cardiópatas trato de usar la mepivacaína y de preferencia al 3%. La mepivacaína es un anestésico que de por sí misma, la misma composición de su sal, nos hace algo de vasoconstricción. Entonces es un anestésico que a mí me gusta utilizar, sobre todo en este tipo de pacientes. Y me da buen trabajo, me da buen tiempo de trabajo, aunque no la potencia y la fuerza que me da la articaína. Sin embargo, es un anestésico que me da mucha comodidad y mucha seguridad porque es un anestésico noble. Obviamente la dosis va a depender de la técnica que voy a utilizar y tener mucho cuidado, pues siempre con los niños hay que tener mucho cuidado en la cantidad de anestesia que se va a colocar. Mepivacaína al 3% es de mis favoritas, por lo que ya les comentaba, en pacientes cardiópatas o en pacientes pediátricos. Ahí tenemos características de la misma. Ahora pasemos a algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Sin embargo, dentro del proceso de anestesia es muy importante. Las agujas. Las agujas que utilizamos nosotros para llevar a cabo nuestro procedimiento anestésico es de vital importancia porque hay estudios que demuestran que de nuevas, muchas agujas vienen mal terminadas, sus biseles vienen lastimados o vienen deformados. Y no es tanto el procedimiento de la inyección lo que lastima, sino el desgarre que va ocasionando la aguja al penetrar y al salir. Aquí tenemos unas imágenes que nos comparte el doctor Roberto Espinosa Fernández en un trabajo de investigación de microscopía electrónica, donde podemos ver nosotros los biseles y la calidad de las terminaciones de la aguja. Entonces es muy importante que tengamos cuidado con qué tipo de agujas estamos utilizando y la respuesta que los pacientes nos dan, que muchas veces el paciente te refiere que se queda con dolor en el área de la operación, en el área de la intervención, hasta 2 o 3 días después de que se le realizó el procedimiento. Y eso posiblemente no tenga nada que ver con lo que tú le hiciste, sino con el daño que causó a los tejidos la aguja. Hay diferentes tipos de agujas, el largo, el ancho, y obviamente va a determinarse cuál voy a utilizar dependiendo de las características físicas de mi paciente y de la técnica que voy a utilizar, si es una técnica troncular o una técnica supraperióstica. Aunque hay doctores, hay colegas que dicen que con una aguja infantil o una aguja pequeña ellos llevan a cabo todas las técnicas. Otro implemento que también es interesante cuando hablamos nosotros de anestesiología es el uso de la mecatrónica, el uso de todos los elementos digitales que ya tenemos en el mercado para poder llevar a cabo nuestra técnica infiltrativa. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de aparatos? Que estos aparatos, al ser digitales y al ser electrónicos, no están susceptibles a la temperatura, al mal humor, a que perdieron las Chivas o ganó el Atlas o ganó el América o ya se fue a la segunda división en tu equipo favorito, o tu partido político ganó, perdió las elecciones, etcétera. No, estos aparatos trabajan a través de una tarjeta electrónica, a través de un programa computarizado y llevan a cabo el procedimiento anestésico de una manera controlada. No está sujeto a emociones, no está sujeto a prisas
y el programa que tú eliges es el programa que el aparato lleva a cabo. Entonces, es un aparato que en lo particular yo creo que todos deberíamos de usar. Ahora, la situación económica tal vez no nos lo permite, pero definitivamente el ejercicio profesional cada vez nos exige pues buscar las mejores alternativas, las mejores herramientas para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Quien pueda usar este tipo de aparatos, este tipo de tecnología, pues sus pacientes se lo agradecen. ¿Por qué? Porque son aparatos que llevan procesos controlados. Otro tipo de aparatos que tenemos también son los atemperadores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el líquido anestésico entra a una temperatura diferente a la de tu cuerpo, en este caso una temperatura más baja, también causa ahí un efecto doloroso. Es por eso que tenemos o tenemos en el mercado atemperadores de anestésico para que la introducción del líquido anestésico sea de la manera más suave posible y el paciente lo pueda percibir lo menos que pueda. Así es que los que puedan usar atemperadores, los que puedan usar aparatos electrónicos, bienvenido. Yo he visto ahí de que de repente hasta con un encendedor ahí calientan el anestésico y pues obviamente no es algo controlado, pues si tú calientas de más el anestésico puedes estar echando a perder la sal, puedes estar echando a perder la capacidad y la calidad del anestésico. Entonces yo creo que es importante utilizar aparatos especializados. Afortunadamente nosotros tenemos en el mercado pues una gama enorme de productos y de muy buena calidad. Y aquí tenemos una muestra pues de lo que Septojet nos pone como agujas disponibles para poder trabajar a nuestro entero confort. Y obviamente, como les digo, tal vez no es porque lo diga el fabricante, veamos la respuesta en nuestros pacientes, veamos qué nos refiere el paciente, si le dolió, si no le dolió, si quedó con dolor postoperatorio, cuántos días después, etcétera. Y ahí podemos ver la calidad del producto que estamos utilizando. Tenemos otras imágenes donde podemos ver la terminación, los biseles y la calidad del material, del acero que está hecho la aguja, que nos puede dar esa seguridad. Obviamente sabemos nosotros pues que la anestesia es necesaria para procedimientos prostodónticos, donde vamos a nosotros elaborar coronas, vamos a elaborar carillas, vamos a elaborar incrustaciones y todo lo que se llama prostodoncia. A excepción obviamente cuando hacemos prostodoncia removible o prostodoncia total, que no necesitamos anestesiar. Pero tener anestésicos de buena calidad a nuestro alcance, conocerlos, saber cuáles son los tiempos de acción que nos permiten llevar a cabo nuestros procedimientos, es importante para poder nosotros trabajar de una manera cómoda. Tenemos mucho de lo que hacemos, prótesis fija, prótesis sobre implantes, y obviamente no podemos nosotros realizar nada de estos procedimientos si no nos auxiliamos de la anestesia. Sabemos que inclusive procedimientos, a veces hasta de blanqueamientos, provocan reacciones dolorosas. Entonces es importante el conocer a nuestros pacientes, sus umbrales, su capacidad de resistir dolor y cómo nosotros vamos a emplear la diferencia o la gran gama de anestésicos que tenemos a nuestra disposición. En implantología ya no se diga, más cuando tenemos que hacer colgajos, hacer injertos, colocar membranas. Definitivamente tenemos que hacer uso de anestésicos que nos den más tiempo de trabajo, nos den confort para poder realizar nuestros procedimientos de una manera adecuada. Aunque, como les digo, tratamos siempre ya de hacer implantología digital, implantología guiada, de manera que el procedimiento sea corto. Aquí tenemos ejemplos de lo que hacemos
cuando tenemos que poner injertos, tenemos que poner membranas, y obviamente al manejar tejidos va a haber inflamación, va a haber respuesta del cuerpo, y tenemos que tener grados de anestesia que nos den comodidad de trabajo y comodidad para el paciente. Una de las técnicas más complicadas que hay es la técnica mandibular, es una técnica troncular, y definitivamente habemos algunos que tenemos problemas con esta técnica. Es importante, pues, elegir la aguja adecuada para que cuando tú pongas la técnica mandibular llegues hasta la zona que quieras anestesiar. Y en pacientes que tengan sobrepeso, a veces se complica un poquito más esta técnica. Entonces, es con la única técnica que le podemos batallar un poquito más. La articaína es el anestésico que más estamos utilizando últimamente, y obviamente que si lo acompañamos con el vasoconstrictor, nos da mejores tiempos de trabajo. Esta es parte de la colaboración que quiero hacer con la comunidad odontológica desde la trinchera, desde lo que hacemos en nuestros consultorios todos los días, y compartiendo un poquito, pues, de nuestras experiencias y de cómo manejamos a nuestros pacientes. Y como lo dijo Benjamin Franklin, dímelo y lo voy a olvidar, enséñamelo y lo voy a recordar, pero si me involucras, lo voy a aprender. Una manera de aprender más es involucrándonos más, y sobre todo en las áreas donde nos podamos sentir más vulnerables. Yo me confieso que yo le corría mucho a la sangre, le corría mucho a la anestesia. Tenía miedo yo al usar la anestesia, lo confieso. Sin embargo, comencé a tener confianza, comencé a aplicarla desde otro punto de vista, pensando que al utilizar mis técnicas de anestesia lo que estaba llevando era un bienestar a mi paciente, y poco a poco la experiencia me fue dando la seguridad, la tranquilidad de que los anestésicos hoy en día tienen muy buena calidad y podemos trabajar garantizando la salud de nuestros pacientes. Yo les agradezco mucho el estar con nosotros esta mañana, este día, y espero poder haber contribuido un poco o de una manera en que ustedes puedan llevar a su práctica profesional la implementación de los anestésicos que sean los más convenientes para sus pacientes. Muchísimas gracias y esperamos su participación. Muchísimas gracias, doctora Almanza, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y a Septodont. Queridos idontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, y a quienes nos siguen vía Facebook les pedimos por favor nos envíen un correo electrónico a la dirección cadi@inteligenciadental.net con su nombre completo y el número de la conferencia, que es el día de hoy la número 531. Y con esto se va a acreditar su CADI para las personas que nos hacen el favor de acompañarnos vía Facebook. Les recordamos que pueden escribir sus inquietudes o sus preguntas o comentarios a través del panel que tienen de preguntas, y en estos momentos el doctor Almanza nos hará favor de darles respuesta. Muchísimas gracias, doctor Almanza. A ustedes, gracias por la invitación, y estamos abiertos a poder compartir con nuestros escuchas todo la práctica profesional. Claro, doctor, tenemos una pregunta del doctor Gustavo Tapia. Dice, menciona que en ocasiones el paciente, aún con una buena analgesia, puede referir dolor. En implantes,
depositar anestesia en el alveolo, pero ¿qué pasa en un paciente de operatoria? Doctor Almanza, ¿nos escucha? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya no lo escuchamos, doctor. La pregunta es muy interesante. No me escucha, fíjate. Se escucha muy cortado. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahí lo escuchamos bien, doctor. ¿Me puede repetir el nombre del doctor, por favor? Claro que sí, es el doctor Gustavo Tapia. Doctor Gustavo, buenos días. Excelente pregunta. Mira, cuando los pacientes nos remiten o nos dicen pues que les duele, es importante ver en qué área estamos trabajando, porque cuando hablamos de operatoria, bueno, podemos trabajar en cualquiera de los 28 dientes. Se me viene a cabo, o se me viene a la mente, por ejemplo, pensar en un incisivo central superior. Muchas veces cuando anestesiamos nosotros el incisivo derecho, por ejemplo, tenemos que también anestesiar un poco el incisivo izquierdo, porque en ese caso hay ramas nerviosas que se cruzan y también tienen efecto doloroso. Entonces, si yo trabajo en el incisivo central derecho, tendré que anestesiar también el izquierdo. Si el paciente me remite, obviamente, dolor, si no, no. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de otra zona de la boca, pues sí sería cuestión tal vez de reforzar un poco tu anestesia, porque cuando, por ejemplo, trabajamos nosotros en alveolares medios, premolares superiores o la primer molar superior, tenemos que anestesiar alveolares medios, tenemos que anestesiar cigomática baja o supraperióstica por nivel de primer molar y segundo molar. ¿Por qué? Porque sabemos que llegan terminaciones nerviosas a esa zona de ambas ramas. Cuando trabajamos en mandíbula y ponemos, por ejemplo, la troncular mandibular, a veces, si estamos trabajando en incisivos inferiores o premolares, reforzamos un poco la anestesia en mentoniano, aunque también hay procedimientos que llevamos a cabo a nivel de la sínfisis de la mandíbula, donde con el anestésico, con la pura técnica mentoniana, tenemos más que suficiente para poder trabajar. Siempre es importante ver qué tanto es dolor y qué tanto es ansiedad. Y tratar de hacer pruebas con otros procedimientos en el paciente para ver si la respuesta es de ansiedad o es exagerada por parte del paciente o realmente está respondiendo a un estímulo nervioso. Es lo que yo te podría compartir de acuerdo a la experiencia que manejo y sobre todo pues que a veces nos engaña la naturaleza. Hay algo que se llama rareza anatómica y es que en anatomía y en biología no es como en matemáticas, que 2 más 2 es 4, sino de que de repente por ahí hay truquitos que la naturaleza nos da, donde la anestesia tú la colocas en el lugar adecuado y sin embargo el paciente remite dolor. Esa sería mi aportación, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora María Julieta Jiménez. Doctor, buen día. Si no se logra una buena analgesia, ¿usted recomendaría combinar anestésicos? Miren,
Hay un detalle muy importante que a mí me gusta respetar. El utilizar medicación previa, muchos colegas lo recomiendan. Y sí funciona, pues. Pero también hay otros colegas que utilizan otro tipo de medicamentos o de fármacos para disminuir la ansiedad del paciente. Ya es un poquito más delicado cuando nos metemos a utilizar fármacos que trabajan ya a nivel del sistema nervioso central. El uso de analgésicos vale la pena, creo que puede ser un coadyuvante. Lo que hacemos nosotros muchas veces es, después del procedimiento, le damos el analgésico. Antes no. Pero también es válido premedicarlo con un analgésico. Aunque con la calidad de anestésicos que tenemos hoy en día, realmente la medicación previa no la veo necesaria. Posterior, sí, dependiendo del tamaño de nuestra intervención y dependiendo de la respuesta que tuvo en los tejidos. Esa sería mi aportación. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos una pregunta de la doctora María Graciela González. Buen día, ¿qué anestésico es el ideal en pacientes que tienen Parkinson? Bueno, mira, en pacientes con Parkinson, su problema en el sistema nervioso central, pues realmente no nos afecta mucho en la cuestión del anestésico. Yo tendría más cuidado con pacientes con Parkinson, tendría más cuidado en otros problemas, como sería hipertensión o sería, por ejemplo, pacientes que estén anticoagulados o no, o pacientes que estén diabéticos o cosas por el estilo. No tanto el Parkinson en sí, no tengo yo ningún reporte o no he estudiado ningún caso donde se contraponga el anestésico con el Parkinson. Y he atendido varios pacientes con Parkinson. Yo creo que para allá vamos todos con el tiempo. Ya es algo que cada vez lo tenemos más frecuente también. Pero no tengo yo datos de que se contraponga. Cuidaría más lo sistémico, cuidaría más su corazón, cuidaría más si es diabético o no. No tanto porque sea diabético, sino por el daño que la diabetes va causando en los vasos sanguíneos. Eso sería lo que yo le comentaría a la doctora María. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Jennifer Vera. ¿Qué tipo de anestesia se debe colocar a pacientes que están tomando suplementos para aumentar masa muscular usando esteroides inyectables? ¿Habría alguna indicación especial? Aguas con ese tipo de pacientes. Cada vez nos encontramos más accidentes médicos por personas que están buscando situaciones físicas que no son naturales. Cuando tenemos nosotros pacientes, doctora Jennifer, que usan esteroides y abusan del uso de la proteína para aumentar masa muscular, todos sabemos ya que los que pagan son los riñones. Entonces, se está sobrecargando el trabajo renal y esto está lastimando su economía de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Inclusive hay algo que yo manejo mucho que digo, primero es el 1 y luego es el 2. Entonces, si un paciente de este tipo necesita una intervención odontológica, pero veo yo que hay mucho abuso en esteroides, mandaría a hacer un examen general de orina, mandaría a ver sus funciones renales cómo están y si encuentro alteraciones, como les digo, primero el 1 y luego el 2. Regularízate primero y luego te atiendo y te pongo el anestésico que necesites. ¿Por qué? Porque sabemos que el anestésico
va a ser metabolizado y va a ser eliminado por orina, y es increíble el número de accidentes que encontramos hoy en día por gente que está abusando de su cuerpo. Y desgraciadamente cuando llegan a nosotros podemos ser los paganos o podemos ser los que nos saquemos la rifa al tigre. Tenemos que tener cuidado con eso. Hay pacientes definitivamente que a veces es mejor decir, primero solucione este problema y luego lo atiendo. Nos hemos encontrado pacientes, por ejemplo, con plaquetas muy bajas y que tienen problemas de plaquetas. Entonces, la boca la dejo yo en segundo término y primero veo que nivelen plaquetas y que estabilicen su problema biológico sistémico, que es más importante que tal vez el procedimiento dental que yo le voy a hacer. Obviamente, cuando hay dolor, definitivamente hay que hacer algo. Acabamos de hacer una intervención de una paciente que tiene problemas de cirrosis hepática. Me hablaron del hospital para ir a verla. Como que 3 colegas no le quisieron sacar una molar por el problema de la cirrosis y el problema de la coagulación. Cuando yo voy y veo a la paciente, veo que puedo evitar la extracción y hacer una endodoncia y una restauración. Entonces, quitamos dolor, hacemos la reparación del daño en el órgano dentario sin recurrir a la extracción, que posiblemente tal vez era lo más fácil de hacer, pero contraindicado en el caso de la paciente por su cirrosis. Entonces es importante pues ver de qué manera podemos nosotros solventar los problemas, pero cuidando la vida, cuidando la integridad física. Eso le podría aportar, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Martiniano Escamilla. Muy buenos días, doctor Almanza. Excelente ponencia. Felicidades. Una pregunta, para remover una tercera molar retenida en paciente hipertenso, ¿qué anestesia me recomienda? Gracias. Muy bien, mire, el detalle que el paciente sea hipertenso no significa que no pueda usted utilizar un anestésico con vasoconstrictor. Cuando nosotros hablamos de una extracción o una cirugía, en este caso de una tercera molar retenida, sabemos que tenemos que levantar colgajo, que tenemos que hacer osteotomía, a veces tenemos que hacer seccionar el órgano dentario para poderlo extraer, y va a ser una intervención grande en el sentido de la invasión. Entonces, el que el paciente sea hipertenso no está contraindicado que usted pueda utilizar un anestésico con vasoconstrictor. Yo en este caso le recomendaría la articaína con vasoconstrictor. Obviamente, ¿qué es lo que tendría yo que cuidar? Que mi paciente esté controlado. O sea, porque yo soy hipertenso, pero estoy controlado, me cuido, me tomo mi medicina. Entonces, hay estudios que demuestran realmente que el uso del vasoconstrictor y el uso del anestésico con vasoconstrictor no te va a elevar la presión. Lo que te va a elevar la presión es la ansiedad, la angustia y el mal manejo. Muchas veces, digo con todo respeto, yo sé que cada quien hace la lucha y su esfuerzo. Hay colegas que a la hora de hacer una cirugía a veces se pasan hasta 3 horas para sacar la muelita, ¿no? Entonces yo creo que eso eleva el grado de angustia, de ansiedad, de dolor, de preocupación y de todo, ¿no? Entonces, si usted es hábil para elaborar la cirugía, adelante, use su vasoconstrictor, nada más, chéquele la presión a su paciente, hágale bien el interrogatorio y que el paciente esté controlado, que se tome su medicina. Y nosotros en la oficina generalmente siempre checamos presión y en pacientes diabéticos checamos la glucosa también para ver si está controlada. Esa sería mi aportación, doctor. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Lilia Islas. ¿Qué experiencia tiene con estos aparatos electrónicos para anestesia? Mire, experiencia de haberlos usado no tengo. Tengo referencias y testimonios de personas que sí los han usado y realmente son aparatos maravillosos. Por lo que les comentaba, no están sujetos al cambio de humor, al calor, al frío,
a la prisa y a todas esas cosas que el ser humano está expuesto. Entonces, al ser un proceso digitalizado, al ser un proceso electrónico, nos garantiza la calidad en el procedimiento. Yo con tristeza les comento que cuando hablamos de odontología, antes se decía que había dos carreras caras, arquitectura y odontología. Pues yo creo que arquitectura ya no tiene nada que hacer contra odontología. ¿Y qué es lo que pasa? Que realmente la medicina ha cambiado. Hoy en día las cirugías ya se llevan a cabo con un robot en un quirófano y el doctor está afuera manejando el robot. Y en odontología pasa lo mismo. En odontología ya nos invadió todo lo digital, ya nos invadió la mecatrónica, ya nos invadió la ingeniería industrial. Y bendito sea Dios, bienvenida, porque la verdad que nos ha hecho felices a muchos en los procedimientos que realizamos. Entonces, no estamos lejos a que comencemos a implementar este tipo de aditamentos de manera ya estandarizada. ¿Por qué? Porque sí, el grado de infiltración es controlado y la calidad de infiltración Doctor Almanza, ¿nos escucha? sí, ahora sí. Les decía, la calidad de la infiltración a través de estos aparatos es controlada. Dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿a qué velocidad infiltro? ¿Qué tan tranquilo estoy este día? ¿O estoy acelerado, o estoy ansioso, o traigo prisa, o traigo algún problema? Y parece que no, pero todo eso se refleja en la mano y en la aguja y en la velocidad de infiltración. Y estos aparatos están libres de todas estas emociones. Entonces yo creo que valdría la pena que se puedan usar esos aparatos de una manera más estandarizada. Obviamente que económicamente hablando, sí sabemos que no es una inversión, tanto en el consumible como en el aparato, pero vale la pena. Yo lo recomendaría. De hecho, no tardo en implementarlo. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del doctor Galindo. Doctor, gracias por compartir conocimiento. ¿Qué riesgo corro si me llega un paciente anestesiado de otro consultorio para extracción si no sé qué anestésico usaron al infiltrar una anestesia diferente a la que le pusieron? Gracias. Sí, doctor Galindo, buenos días. Mire, esa pregunta ya la hemos escuchado varias veces y sí es cierto. Hay un riesgo, yo creo que algo que tenemos que ser conscientes es de lo siguiente. Cuando un paciente nosotros lo tomamos y aceptamos atenderlo, definitivamente nos tenemos que responsabilizar por lo que pase. Tengo entendido que no hay reacción adversa si ya utilizaron, por ejemplo, lidocaína, que se utiliza muchísimo todavía, y tú pones otro tipo de anestesia. Ya lo hemos hecho nosotros. No es lo recomendable, no es lo recomendable. Sin embargo, pues si el paciente llegó contigo es porque ya donde él estaba no pudo ser atendido adecuadamente y pues te toca atenderlo, ¿no? No pasa nada, puedes tú utilizar otro tipo de anestésico. Algo muy importante es el periodo de latencia que tiene el medicamento. Entonces, entre que lo atendieron, que se trasladó, que llegó contigo, ya transcurrió tiempo y ya el medicamento se fue metabolizando, el anestésico se fue metabolizando. Entonces tú puedes utilizar otro anestésico y no pasa nada. Pero de todas maneras, estar conscientes de que al tú tratarlo, al tú infiltrarlo, ya es tu responsabilidad. Y nadie está obligado a hacer lo que no quiere. Entonces tú también puedes tener el derecho de decir, señor, si no me consigue el nombre del anestésico o el doctor o el teléfono de su doctor para yo poder investigar, puede decir, no lo atiendo, ¿verdad? Pero
hemos estado presentes en cirugía donde se ha utilizado de 2 diferentes tipos de anestésicos y no hay reacción, no pasa nada. Como también cualquier paciente con la primera gota de anestesia que tú le pongas, te puede desarrollar una reacción alérgica. Entonces, nomás tener cuidado y conciencia, esas 2 cosas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del doctor René Calvo. ¿Recomienda el tramadol previo al anestésico? Bueno, el tramadol sabemos que tiene efectos relajantes, sí actúa un poquito deprimiendo. Si yo no tengo necesidad de medicar a las personas antes, yo prefiero hacerle al Anthony Robbins, jugar con el paciente, bromear, cantar, ponerle música, distraerle su mente, bajarle el estado de ansiedad, hacer lo que se ría, hacer un poquito aquí de Patch Adam con la cosa de la risoterapia, antes que el medicamento. Sabemos que el tramadol es un poquito fuerte y algunas personas hasta las marea. Entonces, de repente, si tú utilizas tramadol y el paciente se comienza a marear, ¿dónde quedó la bolita? ¿Fue el tramadol o fue la anestesia? Ya te perdiste. Entonces, yo preferiría mejor no usarlo. Pero, obviamente, si tu paciente lo necesita, si tu paciente su nivel de ansiedad es tanta que lo necesita, bueno, pues adelante. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta sobre la articaína para niños, de la doctora Martínez. Doctora Martínez, buenos días. Mire, la literatura nos reporta que no lo usemos en niños menores de 4 años. Realmente yo utilizaría mejor mepivacaína que articaína. ¿Por qué? Por la potencia del anestésico. La articaína es un poco más fuerte. Sabemos que con los niños no nos estamos jugando la salud de sus dientes temporales, nos estamos jugando la salud de su estado mental con respecto a la atención odontológica. Entonces, entre más suaves sean los procedimientos que hagamos con los niños y los anestésicos no sean tan agresivos o tan fuertes, yo preferiría usar la mepivacaína. Pero si por cuestiones de intervención, por el tipo de tratamiento que usted va a realizar, requiere la articaína, respetando la dosis que marca la seguridad del medicamento, pues a usarla, ¿no? Pero yo preferiría la mepivacaína con los niños. Muchísimas gracias, doctor Luis Almanza. Tenemos un gran número de preguntas. Muchas felicitaciones, saludos desde Villahermosa, Tabasco, Ecuador. Tenemos una última pregunta. ¿Qué tipo de anestésico se debe de utilizar en mujeres que están amamantando? Y muchas gracias por la ponencia, esto nos ayuda mucho. Es de la doctora María Graciela González. Muchas gracias, María Graciela. La lactancia es una etapa muy importante y obviamente que tenemos que tener mucho cuidado con los medicamentos, porque sabemos que muchos medicamentos se pasan al bebé a través de la leche materna. Entonces, lo que podemos hacer ahí nosotros es, si tenemos que usar anestésicos y estamos, no sé, primer mes de lactancia, segundo mes, lo que nosotros sugerimos es que la mamá recoja la leche en recipientes y de preferencia que guarde leche antes del procedimiento odontológico, utilizar un anestésico lo más ligero posible, es decir, sin vasoconstrictor, yo tal vez me iría a la mepivacaína al 3% y pedirle a la mamá que después de la intervención, por lo menos 24 horas después, utilice la leche que pudo captar, que pudo recoger y no darle la leche a su bebé de esas siguientes 24 horas, ¿verdad? Para tratar que el medicamento se vaya eliminando.
¿Por qué? Porque no queremos que pase la sustancia, pues, por la leche materna. Aunque habría que preguntar más al ginecólogo, que están más enterados que nosotros con respecto a este tema. Sin embargo, es fácil, yo creo que se puede recolectar la leche y dejar al bebé sin amamantar esas 24 horas posteriores a la infiltración para que evitemos que pase algún resto o algún residuo de anestesia por vía leche materna. Muchísimas gracias por su pregunta. Doctor, nos estaban preguntando sobre el tipo de anestesia para usar en pacientes adictos a marihuana o cocaína. Wow, qué buena pregunta. Ya tuve una buena experiencia. Disculpen que me ría, pero si no me reía, lloraba. Atendí un paciente para una extracción y lo comencé a anestesiar y no le hacía la anestesia y le ponía otro cartucho y no le hacía y otro cartucho y no le hacía. Hasta que le dije, oye, ¿fumas marihuana? Sí, sí, me dice, fumo marihuana. Y antes de entrar al consultorio me fumé un churro para bajar la ansiedad. Oye, cuate. Pues señores, ¿qué hice? Suturé y le di la bendición y le dije, oye, necesito que le pares a la fumada para poderte atender. Y comencé yo a indagar y comencé a investigar un poquito con respecto a esto y les comparto lo que he aprendido. La marihuana inhibe el efecto anestésico y obviamente en pacientes que la usan mucho, pues más. Entonces es importante preguntarle a los pacientes qué drogas usan. Digo, si es que sospechas tú, pues, que el paciente puede usar drogas, ¿no? Pero si lo haces de forma adecuada, la gente ni se ofende por la cuestión de la anestesia. Pero no me quedé yo ahí. Hablé con un anestesiólogo y le dije, oye, tuve esta experiencia y mira, me sentí mal, ¿qué me recomiendas? Y me dijo, mira Luis, te voy a comentar lo siguiente. Cuando yo atiendo pacientes que tengo que ver en quirófano y yo sospecho que el paciente puede tener o abusar o usar cocaína o drogas, yo les comento, necesito que me digas si usas cocaína o usas marihuana. Y te dicen, ¿y por qué? Ah, porque el anestésico que voy a usar, si usas cocaína y no me dices, te mueres en el quirófano. Tú sabrás. Entonces inmediatamente los pacientes le dicen, no, sí, sí, me aviento ahí mis 2 rayitas o mis rayitas de coca o fumo marihuana. O si el paciente no lo hace, pues le dice, no, no lo uso. En el caso nuestro, como no usamos nosotros anestésicos que depriman el sistema nervioso central, no vamos a llegar a esos niveles, pero sí tenemos la contraindicación de que se inhibe el efecto anestésico. Y ahí sí te quedo de ver, doctor, porque no sé qué anestésico pueda usar si realmente el paciente fuma marihuana o ha fumado marihuana inmediatamente antes de llegar a tu consulta, porque ya tuve una experiencia desagradable y desagradable porque mi intención nunca fue que el paciente se lastimara o saliera lastimado del consultorio sin que le hiciéramos la extracción de su órgano dental. Pero pues también nos ocultó información, ¿verdad? Y muy buena pregunta, doctor, porque pues sí, en ese tiempo, doctor, no usaba articaína, usaba MEPI y con eso trabajaba yo a gusto. Pero tal vez ahora probaría con articaína, a ver si la articaína le hace efecto a los marihuanos. Pero, pero sí, ya me pasó y te agradezco tu pregunta porque sí, no le deseo a ningún colega que le llegue por allí un paciente que hace uso de la marihuana y mucho menos antes de llegar a la consulta. Muchas gracias, doctor, por tu pregunta. Muchísimas gracias por todas las preguntas que tenemos. Doctora Almanza, le pediríamos, por favor,
bueno, más adelante darle respuesta, ya que son un gran número de preguntas las que tenemos para responder. Muchas gracias. Sabemos que por cuestiones de tiempo no podemos estar tanto tiempo en el aire, pero agradezco la oportunidad de expresarme ante ustedes. Realmente la anestesiología o el uso de anestésicos no es algo que sea de mi práctica didáctica, de mi práctica en la docencia. Sin embargo, sí es algo con lo que trabajo todos los días. Y no me queda más que decir gracias anestesia por existir y gracias compañías investigadoras por proveernos cada vez más anestésicos de mejor calidad. Y en este caso, pues, Ceptodón nos ofrece buenos anestésicos, buena calidad en sus productos y realmente son unos socios que nos hacen la vida más cómoda en nuestro consultorio. Muchísimas gracias, COA Internacional. Muchísimas gracias, I+D. Y pues seguimos comprometidos a prepararnos cada día más, a compartir lo mucho o lo poco que tenemos en nuestro acervo y a seguir adelante. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe Almanza, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y a Ceptodón. Muchísimas gracias. Fernando, cedo los micrófonos. Muchas gracias, Diana. Nuevamente dar las gracias al doctor Luis Felipe Almanza. Muy interesante conferencia, muy práctica, muy didáctica, que es al final del día lo que estamos buscando, soluciones e información a la vida cotidiana, a lo que pasa en el día a día. Felicidades, doctor Luis Felipe, muy interesante conferencia, excelente sesión de preguntas y respuestas, muy buenas preguntas, muy buenas respuestas. Gracias Inteligencia Dental por la organización, por corregir al inicio los pequeños problemitas técnicos que se presentaron. Afortunadamente la audiencia nos tuvo paciencia. Muchas gracias, queridos idontonautas, por permanecer prácticamente todos hasta el final de este webinar. Gracias COA Internacional, gracias a Ceptodón también por su patrocinio y los esperamos próximamente el día martes 13. Vamos a tener una nueva sesión sobre manejo del dolor y están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente martes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente martes. Hasta la próxima.